Welcome a un nuevo episodio de Aprende Inglés con la Teacher. Soy Miss Claire, la teacher de inglés, e enseño inglés a hispanohablantes de nivel inicial e nivel medio. Ya sabes que a través de una anécdota voy a ir introduciendo keywords in sentences, palabras clave y frases para que vayas mejorando tu nivel de inglés agregándolas a tu vocabulario. En el episodio de hoy vamos a ver el día que me atracaron en un supermercado. Y con esto veremos supermarket vocabulary and how to do the shopping, cómo hacer la compra. Vamos con nuestras keywords para entender mejor nuestra historia. Empecemos por los sustantivos. Let's start with the nouns. Supermarket, supermercado. En grocery store, esto es una tienda de alimentación, la diferencia es el tamaño. Aunque cuando vayas al supermercado y vengas cargado con la compra, puedes decir I am carrying my groceries. Esa compra te hace referencia con groceries, que son food and beverages. Comida y bebida. Food and beverages. La gente que va al supermercado a comprar son los customers. The customers do the shopping. Los clientes van a la compra. Y los empleados de un supermercado son supermarket employees. Dentro de estos employees, la persona encargada de la caja, de cash register, se le denomina cashier. Una de las cosas que hace este cashier es to scan the products. The products that are on the conveyor belt. En la cinta transportadora o cinta donde se colocan los alimentos. A conveyor belt or belt. Por lo que escaneará estos productos. Siempre delante de una caja, in front of a cash register, there's a big lineup, una fila, una cola de personas. So you know, in front of a cash register, there's a lineup of clients waiting to have their products scanned. Para realizar tu compra, to do your shopping, you would need a shopping cart and a basket. Shopping basket or shopping cart. Cart es el carrito y basket es la cestita con ruedas o sin ruedas. Los productos están distribuidos alrededor del supermercado. These products are displayed around the supermarket. And they are in aisles. Pasillos. Aisle 1, aisle 2, aisle 3. Los pasillos que tienen diferentes productos. And these aisles have shelves. Estanterías. The products are on the shelves. Están sobre las estanterías. Acuérdate que la palabra shelf acaba en F en singular. Shelf. Si hacemos el plural, tenemos que añadir V-E-S. Shelf, shelves. Es como wolf. Wolf, wolves. Y un último noun muy importante, un sinónimo para los productos del supermercado. You can say products and you can say items. Items. They have several items. Tienen varios productos. Vamos a pasar ahora a nuestros verbos. Empecemos con pagar. Ya que estamos yendo a la compra, vamos a pagar. Verbo pay. Pay, paid, paid. Este es un verbo irregular de ese listado que os digo en las clases de YouTube que tenéis que aprenderos. También tenemos el verbo scan, escanear. Este es un verbo regular. Scan, scanned, scanned. Pues para cuando te escanean los productos.
Y ahora, verbos más específicos para esta historia, tendríamos rob, robar. Rob, robbed, robbed at gunpoint. Si tú escuchas I was robbed at gunpoint, eso significa que te robaron con una pistola, apuntándote con una pistola. At gunpoint. Point es señalar y gun, pistola. Entonces, gunpoint te están señalando con una pistola. El verbo run, que es irregular. Run, ran, run. Correr. El verbo hide, esconderse. Hide, hid, hidden. Hide, hid, hidden. Esconder algo o esconderse. Y por último, el verbo agacharse. Este yo no sé si te lo vas a saber. Un truco para acordarte de cómo se dice el verbo agacharse es el pato Donald. Donald Duck. Duck es pato en inglés, ¿verdad? Pues duck es este verbo. To duck. Agacharse. Duck, duck, duck. Y nuestro pato también puede significar zambullirse o esquivar, que es agacharse muy rápido. Duck if something is thrown at you. Agáchate rápidamente si algo es lanzado hacia ti o te lanzan algo. Vamos con los adjetivos que vas a escuchar. Tenemos, obviamente, surprised, sorprendido, sorprendida, o astonish, que también es, pues eso, sorpresa, que estar sorprendido, pasmado, alucinado, ¿no? Podemos utilizar estas dos como wow, elemento de sorpresa. Acuérdate que cuando un adjetivo acaba en ed, como surprised, significa cómo te sientes. Mientras si ese adjetivo termina en ing, esa es la causa de ese sentimiento. Es decir, surprising sería sorprendente, mientras que surprised sería sorprendido. Pasamos ahora scared, asustado, asustada. También otro sinónimo sería frightened. Pero frightened yo no lo suelo utilizar con mi familia y con amigos. O sea, yo siempre diría de manera mucho más coloquial to be scared of something, ¿no? O I was scared. Frightened a lo mejor lo utilizaría en un writing para tener sinónimos o en un examen, un speaking, un examen oficial, pues igual utilizaría frightened. Ahora vamos a ver esta palabra, que es este adjetivo, que es sketchy. Sketchy, que se escribe como un sketch, S-K-E-T-C-H-Y, sketchy, que significa alguien sospechoso, peligroso. También lo podemos escuchar como shady, que viene de shade, de sombra. Y es alguien pues, que te asusta, ¿vale? No es alguien raro como sería un weird o odd, que eso es alguien raro. Sketchy viene de que alguien es peligroso, sospechoso, que te cambias de acera cuando vas por la noche y ves a alguien sketchy, shady, ¿vale? Que es alguien dangerous or suspicious. Peligroso, sospechoso. So I was probably 22, 23 years old around that time. So little old me. And I was coming home from university. I had a class that morning. And on my way home, I called my mom and said, do you need anything from the supermarket? It was already 3:30 in the afternoon, which is 3:30 p.m. And my parents were waiting for me for lunch. So my mom said, sure, just grab a loaf of bread and we'll have lunch as soon as you get here. And I said, sure. So I headed to the supermarket. I grabbed a basket, a shopping basket, and I went to the shelves where the bread was placed and displayed. And I grabbed just a white, plain loaf of bread, and I headed after that to the cash register to pay. The supermarket at 3:30 in the afternoon was practically empty. There was only one cash register open. The cashier was a very young girl. And there was another supermarket employee around, but that was it.
So I stood in the lineup. I had 2 more people in front of me, 2 more customers, and the cashier was processing and scanning the products of the first customer in the lineup. And there was the other person who had placed all her items or his items, I don't remember, on the conveyor belt. And then it was me. Hello, I was there with my bread, just waiting. So suddenly this sketchy guy comes into the supermarket and approaches the cashier. She looks at him and he comes right to her ear and whispers something. So in a very fast movement, she closes the cash register. She slams it, like she closes it very fast, slamming it, and pushes the guy and starts running. The other employee that was there, she runs too. And we were all very surprised and just standing there and saying, what's going on? So the sketchy guy I told you about, this shady, sketchy guy, weird looking, starts banging the cash register. And in one of the movements, he pulls his hand back and we can clearly see a gun in his hand. So he was stealing, he was robbing the supermarket. So we're just looking at him, and in one of his movements, he pulls his hand back, and we can clearly see that he's holding a gun. Vamos a ver qué has entendido hasta ahora brevemente. Te cuento que vengo de la universidad, debía tener unos 22, 23 años y llamo a mi madre de camino a la universidad, eran ya las 3:30 de la tarde, y me dice, bueno, coge una barra de pan, a loaf of bread. Y digo, bueno, me paso por el supermercado, me están esperando a comer y voy a ver. Entonces llego al supermercado, a esa hora no había mucha gente, había una empleada, la cajera y otra empleada del supermercado. Entonces cojo el pan del estante del pan y me voy a la caja. Y lo cojo en una cestita, a shopping basket. Y ya me voy a la caja a que me cobren el pan. Entonces había 2 personas por delante, 2 clientes o dos personas comprando. Y estas 2 personas, una ya estaba procesándole el pago, estaba escaneándole los productos y esto. Y la otra persona ya había puesto sus productos sobre la cinta de conveyor belt. Y bueno, de repente aparece este hombre raro, con pinta muy rara y mala pinta. Y se acerca a la cajera y se le acerca al oído y le dice, le susurra algo, ¿no? Entonces ella rápidamente, en un movimiento rápido, cierra la caja registradora, le pega un golpetazo a la caja y la cierra, ¿no? Y sabéis que cuando tú cierras una caja, esto no lo he dicho en inglés, pero tú cierras la caja y la caja se queda cerrada. Tienes que, no sé, creo que hay que meter un código para poder abrirla y una vez cerrada no se puede abrir, ¿no? Entonces ella golpea la caja, la cierra del tirón y sale corriendo. Ella y la otra empleada del supermercado. Y nosotros nos quedamos en la caja como, ¿qué está pasando? ¿What? No sabíamos qué estaba pasando. Y el hombre empieza a darle golpes a la caja registradora y en uno de los golpes echa la mano para atrás, va hacia atrás el movimiento y vemos que tiene una pistola en la mano. Y estaba robando el supermercado. So, evidence 1, the 3 of us, we see the guy with a gun. Evidence 2, he's trying to open the cash register by slamming it. So, wow, suddenly we realize what's going on and we start running in opposite directions. I went to the end of the store running and I found a big box of fresh eggs. So I thought it was a great hiding place. So I ducked beside the box and I put my head down and I just waited there. So a few minutes went by and I could hear nothing. Everybody was absolutely quiet because nobody wanted to give away their hiding place. So after a few minutes, I started hearing voices, people talking. So I came out of my hiding place and I gathered with the rest of the customers and employees
in the front of the store. We called the police because nobody had called the police. Hello. I know, it's weird. It's like first thing you do, you call the police. No, we were not able to do that because we were just, we were panicking. So that was not an option. I know. This podcast, maybe this story could help you if this happens to you. I hope it doesn't happen to you anyway. And, we bought our products, we paid, and we left. And that was it. That was the story I was going to tell you today. ¿Qué has entendido hasta aquí? Pues simplemente vimos lo que había pasado. Todavía no habíamos reaccionado. Esto es lo fuerte, ¿no? Que no reaccionas. Entonces vimos que tenía una pistola que estaba intentando robar y fue como un clic en la cabeza de venga, hay que correr, que nos están robando. Entonces nos escondimos, ¿no? Pero es difícil esconderse en un supermercado, ya que, los pasillos es que no tienen mucha opción de esconderse, ¿no? Y encontré una caja de huevos frescos al otro lado del supermercado y me escondí detrás, ¿no? Me agaché y me bajé la cabeza y pues el hombre estaba todavía robando y tal, y el supermercado estaba absolutamente en silencio. Bueno, nadie quería decir nada, ni gritar ni nada, porque obviamente van a descubrir dónde estás, ¿no? To give away your hiding place, entonces no puede ser. Y esperamos, y cuando ya no había más ruido, pues ya empecé a escuchar voces y ya salimos y nadie había llamado a la policía. Esto es alucinante, pero claro, es que estábamos en estado de shock y de nerviosismo y tal, entonces no dio tiempo, ¿no? Y nada, pagamos los productos y nos fuimos. Así que esta es la historia de hoy. Ahora, con las partes del supermercado y dónde está cada uno de los productos. The loaf of bread I bought, you will find it in the bakery section. Bakery, panadería. How about milk, cheese, and yogurt? Los lácteos. We will find these products as dairy. Dairy. Lo vais a escuchar cuando alguien te diga, I cannot eat dairy, I'm dairy intolerant, podrían decir lactose intolerant, pero bueno, dairy intolerant, que no toman dairy products, es decir, que no toman nada con lácteos. Si queremos comprar plátanos, zanahorias, etcétera, etcétera, estos son fruits and vegetables y los encontramos como produce. Produce. Son products que vienen directamente del campo, es decir, a lo mejor le podemos poner un plastiquito, un film, una cajita tal, pero no tienen mayor manipulación. Entonces, frutas y verduras, fruits and vegetables, are considered produce. Se escribe produce, produce. Como el verbo producir, to produce, pero en este caso se pronuncia produce. Muy bien, ¿y qué pasa con la comida congelada? This is frozen, como la película Disney. Let it go, pues al frozen que nos vamos. Pizza, we can find ice cream, berries, frutos del bosque, vegetables like green beans, judías verdes. So this is frozen food. Vamos ahora con la carne, meat, y poultry, las aves, el pollo. Poultry, aves, meat, carne en general. Vamos a encontrarlo en counters, como el fish counter, igual el counter de pescado, que pues son espacios donde encontramos la carne. Pueden estar empaquetadas o pueden estar con una persona que, como en España, que es el carnicero, el pescadero dentro de un supermercado. Entonces, we will find the meat counter, el área de la carne, and the poultry counter or the fish counter with different types of fish, for example, haddock, or types of poultry like chicken or turkey, and meat like beef or pork. Acuérdate que fish, el plural de fish es fish. Si estamos hablando de diferentes especies, sí podríamos decir fishes, pero es fish, plural fish. Con respecto a la carne, diríamos beef para ternera y diríamos pork para cerdo. Y para el pollo, las aves, poultry, diríamos los tipos de aves, que sería el chicken o turkey, por ejemplo. Donde encontramos el embutido, el jamón, el salami, etc. Eso sería en el deli counter. Deli viene de delicatessen.
de algo pues como más específico, especial, etc. Aquí encontraríamos cold cuts, que es embutido, and takeaway food, ready to eat food, o sea, comida que te puedes llevar, una potato salad, por ejemplo, una ensalada de patata, te la puedes llevar a la oficina, o a salad, o maybe a cream, veggie cream, una crema de verduras, y el queso y los embutidos. Los embutidos ahora se ha puesto de moda, se han llamado cold cuts de toda la vida, eso así lo llamaba mi abuela, y lo llama así mi abuela todavía, y se ha puesto de moda llamarlos charcuterie boards. Si te vas a redes sociales y ves a gente haciendo como unas preciosísimas tablas con embutido, lo llaman en inglés charcuterie boards, pero irías a deli counter a comprarlo y dirías I'm on my way to the deli counter, I'm going to buy some cold cuts to make a charcuterie board. Package goods, estos son los bienes empaquetados, ¿no? We can find as packaged goods cereals, like cereal boxes, or cookies, for example, a pack of cookies. Also, we could find cans, latas, cans of soup, cans of peas, de sopa, de guisantes. Pero claro, todos son de comer, porque luego tendríamos cleaning supplies, que son pues para poder limpiar los cleaning, pero encontraríamos el bleach, que es la lejía, mops, cloths, fregonas, trapos, anything that you use for cleaning, for your cleaning as cleaning supplies, you will find it there. Y por último, hygiene items, shampoo or toothpaste, toothbrushes, anything like that will be at the hygiene items. En la zona de higiene, pues los champús, cepillo de dientes, pasta de dientes, etc. Pues hemos llegado al final de este episodio, espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido cosas nuevas. Ya sabes, soy la teacher de inglés, soy Miss Claire y te dejo los apuntes de la clase de hoy, el vocabulario que hemos visto, te lo voy a dejar en redes sociales. Así que pásate por Instagram, TikTok y YouTube, @lateacher.ingles. Si te ha pasado algo como a mí, tanto en este episodio que me atracaron como en el anterior, primera entrevista de trabajo, no olvides contactarme y contármelo, ya que me viene muy bien saber tu opinión y sobre todo si hay una historia divertida podríamos incluirla en el podcast. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. ¡See ya!